El café se había enfriado hace media hora, pero Solana Encarnación no tenía tiempo para preparar otro. Sus pasos resonaban por los pasillos de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario La Paz, con esa precisión mecánica que solo se adquiere después de 7 años cuidando vidas que penden de un hilo. A los 29 años, Solana había perfeccionado el arte de mantener la distancia emocional justa, lo suficientemente cerca para salvar vidas, lo suficientemente lejos para proteger su corazón. Enfermera Encarnación, el señor Romero en la habitación 304 está despertando, le informó Miguel, el auxiliar de turno, mientras ella revisaba los monitores de signos vitales en el puesto de control. Voy enseguida, respondió sin levantar la vista de las gráficas. Cada línea verde, cada pitido, cada número en esas pantallas le contaba una historia que ella había aprendido a leer como si fuese su lengua materna. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del 6º piso, creando un ritmo hipnótico que acompañaba el murmullo constante de las máquinas. Madrid se veía borroso desde allí arriba, como si la ciudad entera estuviese sumergida bajo agua. Solana siempre prefería los turnos de noche. Había menos familiares llorando en los pasillos, menos preguntas incómodas, menos miradas que buscaban esperanza en sus ojos. ¿Otra vez sin comer?, le preguntó Carmen, su compañera de turno, señalando el sándwich intacto junto al ordenador. «Llevas 3 días así». Solana se encogió de hombros. «No tengo hambre». Era mentira. Hacía años que había perdido el apetito para muchas cosas. Comida, conversaciones superficiales, citas a ciegas que sus amigas insistían en organizar. Su estómago se había acostumbrado a funcionar con café negro y la adrenalina de mantener personas con vida. Carmen la estudió con esa mirada maternal que había perfeccionado después de 2 divorcios y 3 hijos criados sola. «Sabes que no puedes seguir así para siempre, ¿verdad? Tienes 29 años, no 60. Estoy bien», respondió Solana de forma automática, las mismas palabras que repetía cada vez que alguien se acercaba demasiado a esa zona que mantenía vallada desde hace 7 años. «Los pacientes me necesitan. Los pacientes te necesitan sana», replicó Carmen, pero Solana ya había girado hacia la habitación 304. El señor Romero efectivamente estaba despertando. Sus ojos se movían bajo los párpados como mariposas atrapadas, y sus dedos comenzaban a responder a los estímulos. Solana se acercó con esa suavidad que reservaba solo para sus pacientes. «Señor Romero, soy Solana, su enfermera. Está en el hospital, pero está a salvo», murmuró mientras ajustaba la almohada y verificaba que los catéteres estuviesen en su lugar. Su familia viene de camino. Era curioso cómo podía ser infinitamente tierna con desconocidos y completamente fría con cualquier hombre que intentase acercarse a ella fuera de esas paredes blancas, como si hubiese dividido su corazón en compartimentos estancos, uno para la compasión profesional, otro sellado herméticamente para todo lo demás. El teléfono del puesto de enfermería sonó con esa urgencia que ella conocía bien. Carmen atendió. «Accidente múltiple en la M30. Nos traen 2 críticos en 5 minutos», gritó colgando el auricular. «Uno está muy grave. Traumatismo cráneoencefálico severo». Solana sintió esa familiar descarga de adrenalina corriendo por sus venas. Era para esto que había nacido. En esos momentos de vida o muerte, todo lo demás desaparecía. El pasado, el dolor, la soledad que la acompañaba cada noche al regresar a su pequeño apartamento en Malasaña. Los pasos apresurados resonaron por el pasillo antes de que las puertas del ascensor se abriesen. Los paramédicos entraron empujando una camilla con un hombre de unos 30 años conectado a un respirador artificial. Su rostro estaba hinchado por los golpes. Tenía barba de varios días y una herida profunda en la sien derecha. «Varón de aproximadamente 31 años», informó uno de los paramédicos mientras corrían hacia la habitación 308. «Encontrado sin documentación. Solo llevaba esto». Le tendió a Carmen un papel arrugado y manchado de sangre donde se leía «Abundio Vega». Solana siguió la camilla sin apartar la vista del monitor cardíaco. Los números no mentían. Ese hombre estaba luchando por su vida, y ahora esa lucha dependía de ella. «Será mi paciente», dijo con esa firmeza que nadie en el hospital se atrevía a cuestionar. Mientras conectaban al desconocido a las máquinas que lo mantendrían con vida,
Solana no sabía que acababa de aceptar cuidar al hombre que 7 años atrás había convertido el día más feliz de su vida en el más doloroso. Y en ese instante, mientras ajustaba el respirador que mantendría a Abundio Vega con vida, el destino comenzó a tejer el hilo que los uniría nuevamente, sin que ninguno de los dos pudiese sospecharlo. «Buenos días, Abundio». Solana pronunciaba ese nombre cada mañana al entrar en la habitación 308, como si fuese un ritual sagrado. Habían pasado 5 días desde la llegada del paciente misterioso, y ella había desarrollado una rutina meticulosa que iba más allá de sus obligaciones profesionales. Primero verificaba los signos vitales, ajustaba la posición de su cuerpo para evitar escaras, limpiaba con cuidado la herida de la sien. Después venía la parte que no figuraba en ningún protocolo médico. Le hablaba. «Hoy llueve otra vez», murmuró mientras cambiaba la bolsa del suero. «Madrid parece un acuario gigante desde aquí arriba. ¿Sabes? Hay algo en tu rostro que me resulta familiar». Se detuvo, sorprendida por sus propias palabras. En 7 años de profesión, jamás había sentido esa extraña conexión con un paciente. Era como si una parte muy profunda de su ser reconociese algo en él, aunque su mente racional no lograra identificar qué. «Probablemente sea que llevas tanto tiempo aquí que ya formas parte del mobiliario», se dijo a sí misma, intentando racionalizar esa sensación inquietante. El doctor Herrera entró para la ronda matutina. «¿Algún cambio? Sus ondas cerebrales muestran más actividad durante las noches», informó Solana, consultando las gráficas. «¿Y ayer?» «Juraría que movió los dedos cuando le puse música». «¿Música?» El doctor arqueó una ceja. «Eso no está en el tratamiento». Solana se sonrojó ligeramente. «Leí varios estudios sobre estimulación auditiva en pacientes en coma. Pensé que...» «No me malinterpretes», interrumpió el doctor con una sonrisa. «Si funciona, hazlo. Este hombre tiene suerte de tenerte como enfermera». Cuando se quedó sola con Abundio, Solana se acercó a la ventana. La ciudad se extendía gris y mojada bajo sus pies, y por un momento se permitió recordar por qué había elegido los turnos de noche. Durante el día, los pasillos se llenaban de familias desesperadas, de llanto, de preguntas que no tenía permitido responder, pero en las noches, en ese silencio roto solo por el murmullo de las máquinas, podía fingir que el mundo exterior no existía. «¿Tienes familia, Abundio Vega?», le preguntó al hombre inmóvil. «¿Hay alguien buscándote? 5 días y nadie ha preguntado por ti. Es triste, ¿no te parece?». Se sentó en la silla junto a la cama, algo que habitualmente no hacía con otros pacientes. «Yo tampoco tengo a nadie esperándome en casa, solo un gato que se llama Tristán y que probablemente me odia porque siempre llego tarde a darle de comer». La confesión la sorprendió. ¿Por qué le estaba contando su vida a un desconocido inconsciente? «¿Sabes qué es lo extraño? Normalmente no soporto la barba en los hombres. Me parece descuidada, poco higiénica, pero a ti te queda bien, como si fueses de esos hombres que la llevan por principio, no por pereza». Sus dedos se acercaron involuntariamente al rostro de él, pero se detuvo antes de tocarlo. ¿Qué le estaba pasando? «Tengo que afeitarte mañana», murmuró, más para sí misma que para él. «Es protocolo de higiene». Esa tarde, Carmen la encontró leyendo en voz alta junto a la cama del paciente. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Leyó Solana con voz suave. «¿El Quijote?», preguntó Carmen desde la puerta. «Pensé que podría gustarle», se defendió Solana cerrando el libro. «Ya los clásicos son universales. O podría ser que te recuerde a alguien», sugirió Carmen con esa intuición molesta que tenían las mujeres experimentadas. «No seas ridícula, jamás lo había visto antes». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Solana sabía que no eran del todo ciertas. Había algo en la forma en que su mano se relajaba cuando ella le hablaba, en cómo su respiración parecía calmarse con su voz, en esa sensación persistente de déjà vu que la acompañaba cada vez que entraba en esa habitación. Esa noche, durante su descanso, se quedó más tiempo del habitual junto a él. La lluvia había cesado y la ciudad brillaba bajo las luces de neón que se filtraban por la ventana. «¿Sabes qué pienso?», le dijo en voz baja. «Creo que eres de esos hombres que tienen secretos, de los que cargan con cosas pesadas. Se te nota en la forma en que frunces el ceño, incluso dormido». Le ajustó la manta hasta el pecho y, sin pensarlo,
Le apartó un mechón de cabello de la frente. Su piel estaba tibia, y por un segundo, Solana sintió como si una corriente eléctrica le recorriera los dedos. «Tienes que despertar pronto», susurró. «Necesito saber quién eres realmente». En ese momento, como si hubiese escuchado sus palabras, los párpados de Abundio se movieron ligeramente. Era apenas un temblor, pero Solana lo notó inmediatamente. Se acercó más, con el corazón acelerado. «¿Abundio? ¿Puedes oírme?» Los dedos de él se crisparon casi imperceptiblemente sobre la sábana blanca, y entonces, por primera vez en 5 días, sus labios se movieron formando una palabra inaudible pero clara para quien supiera leer labios. «Solana». Solana se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. «¿Abundio?», susurró acercándose más a la cama. «¿Has dicho?» Los párpados de él comenzaron a abrirse lentamente, como cortinas pesadas que se descorren después de una larga noche. Primero una rendija de confusión, después el parpadeo doloroso de quien regresa de un lugar muy profundo y oscuro. Solana contuvo la respiración. En 7 años de profesión había presenciado docenas de despertares, pero nunca había sentido esa mezcla extraña de alivio profesional y ansiedad personal que ahora le oprimía el pecho. «Tranquilo», murmuró con voz profesional, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Estás en el hospital. Has tenido un accidente, pero estás a salvo». Los ojos de él se movían desorientados por la habitación, intentando enfocar. La luz de la lámpara de noche creaba sombras suaves en su rostro magullado, y Solana pudo ver por primera vez el color exacto de sus iris, marrones, con pequeñas motas doradas que parecían atrapar la luz. «Agua», murmuró él con voz ronca. Ella se acercó al vaso de plástico en la mesilla, pero cuando se giró para dárselo, sus miradas se encontraron directamente. El tiempo se detuvo. Abundio la miró fijamente durante 3 segundos, que se sintieron como 3 eternidades. Después, sus ojos se abrieron completamente y en ellos apareció una expresión que Solana conocía muy bien, el reconocimiento absoluto, seguido inmediatamente por el horror. «Dios mío», susurró él, intentando incorporarse. «Solana, eres tú». Ella dejó caer el vaso. El plástico rebotó contra el suelo de linóleo, con un ruido seco que resonó en el silencio como un disparo. El agua se derramó creando un charco a sus pies, pero Solana no se movió. No podía moverse. Durante varios segundos que se alargaron como chicle al sol, se miraron en silencio. Él desde la cama, con tubos aún conectados a sus brazos y el rostro marcado por los golpes del accidente. Ella de pie junto a la ventana, con el uniforme blanco que de repente se sentía como una armadura insuficiente. «Solana», repitió él, y su voz se quebró al pronunciar su nombre. «Por favor, déjame explicarte». La máscara profesional que ella había llevado durante una semana se desplomó como un castillo de naipes. «Tú», susurró, y en esa sola palabra había 7 años de dolor condensado. «Eres tú. Puedo explicártelo todo», dijo él intentando sentarse, pero los cables y el mareo lo mantuvieron tumbado. «Solana, por favor, tienes que escucharme». «¿Explicarme qué?». La voz de ella cortó el aire como una navaja. «Explicarme cómo te levantaste el día de nuestra boda, me escribiste 4 líneas en un papel y desapareciste de mi vida como si los 3 años que pasamos juntos hubieran sido una broma». Las palabras salieron de su boca como balas, cada una dirigida a hacer daño. Abundio se encogió visiblemente. No fue como piensas», murmuró él. «Mi padre. Él me dijo, ¿tu padre?». Solana se acercó a la cama, pero no para consolarlo, sino para que él pudiera ver perfectamente la furia en sus ojos. «¿Tu padre te dijo qué? ¿Que no era suficiente para ti? ¿Que la chica del barrio obrero no merecía ser una Celestino?». «No», gritó él con una fuerza que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Él me dijo que tú...». Se detuvo bruscamente, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. «¿Que yo qué?», exigió Solana. «Vamos, Abundio, después de 7 años, ¿no crees que merezco saber por qué me convertiste en el hazmerreír de todo Madrid? Me dijo que me habías traicionado», susurró él, evitando su mirada. «La noche antes de la boda, con Evaristo». Solana se quedó paralizada. Evaristo había sido el mejor amigo de Abundio, prácticamente un hermano para él. «¿Qué?». Su voz se redujo a un hilo. «Tenía fotos»,
continuó él, con lágrimas comenzando a formar charcos en sus ojos. Testigos. Decía que te había visto entrar en su apartamento a medianoche, que habíais... Para, susurró Solana, llevándose una mano al pecho. Para ahora mismo. Solana. Ahora sé que era mentira, pero entonces, ¿qué era mentira? La voz de ella subió una octava. ¿Después de 7 años descubres que era mentira? ¿Y se supone que debo sentirme agradecida? Carmen apareció en la puerta, atraída por las voces, pero Solana la detuvo con una mirada que habría congelado el infierno. «Fuera», ordenó sin apartar los ojos de Abundio. «Ahora». Carmen se retiró sin decir palabra, cerrando la puerta tras ella. «Solana, por favor», suplicó él. «Tenía 18 años cuando empezamos a salir. Eras mi primer amor, mi única mujer. Cuando mi padre me enseñó esas fotos». «¿Fotos de qué?», exigió ella. «¿De qué fotos hablas?» «De ti, entrando en el edificio de Evaristo, saliendo por la mañana con la misma ropa. Él había sobornado al portero para que dijera que había subido a medianoche». Solana se llevó las manos a la cara. La habitación comenzó a girar lentamente. «Nunca estuve en casa de Evaristo la noche antes de nuestra boda», murmuró entre los dedos. «Estuve con mi madre y mis hermanas. Cenamos juntas, me ayudaron con el vestido». «Lo sé», sollozó él. «Ahora lo sé, pero entonces...» «Dios, Solana, era tan joven, tan estúpido. Mi padre era lo único que tenía. Y cuando me dijo, ¿dónde está tu padre ahora, Abundio?». La pregunta de Solana quedó suspendida en el aire como una guillotina a punto de caer. Abundio cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos una mezcla de vergüenza y terror que ella no había visto nunca antes. «Está vivo», murmuró él. «Vive en la misma casa de siempre, en Salamanca. Pero yo cambié mi apellido hace 5 años. Ya no soy Abundio Celestino. No quería llevar su nombre ni un día más». «¿Por qué?», exigió Solana, aunque algo en su interior ya temía la respuesta. «Porque descubrí más mentiras», susurró él. «Muchas más. Sobre ti, sobre nosotros, sobre...». La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo sus palabras. Un hombre mayor, de unos 58 años, entró con la autoridad de quien está acostumbrado a que le abran todas las puertas. Llevaba un traje caro, zapatos italianos, y esa expresión de superioridad que Solana recordaba perfectamente de los pocos encuentros que habían tenido 7 años atrás. Crispín Celestino no había cambiado mucho, mismo cabello plateado perfectamente peinado, misma mirada fría, misma sonrisa condescendiente que usaba como arma. «Hijo», dijo sin siquiera mirar a Solana, «me enteré del accidente por los periódicos. El apellido Vega no me engañó. Siempre fuiste demasiado sentimental». Abundio se tensó visiblemente en la cama. «¿Cómo me encontraste?». «Tengo mis contactos», respondió Crispín con desdén. «Un celestino no puede esconderse para siempre, por mucho que se avergüence de su sangre». Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Solana y su expresión se transformó en algo que rozaba el asco. «Vaya, vaya», murmuró con una sonrisa cruel. «La enfermera resulta ser la pequeña Encarnación. Qué irónico que el destino te haya puesto a cuidar de mi hijo después de lo que le hiciste». «Padre, no», advirtió Abundio con voz ronca. Pero Crispín había encontrado su objetivo, y Solana pudo ver en sus ojos esa misma crueldad calculada que había visto 7 años atrás. «¿No le has contado la verdad, hijo?», preguntó con falsa inocencia. «¿No le has dicho que sabemos exactamente qué clase de mujer es?». «Cállate», rugió Abundio, intentando levantarse de la cama pero siendo retenido por los cables. «¡Cállate ahora mismo!». Solana se quedó inmóvil. Algo terrible estaba a punto de suceder. Lo presentía en cada fibra de su ser. «Oh, creo que la señorita Encarnación merece saber la verdad», continuó Crispín, dirigiéndose directamente a ella. «Merece saber que durante 7 años hemos sabido que era inocente». El mundo de Solana se tambaleó. «¿Qué?», susurró. «Las fotos eran falsas», declaró Crispín con la frialdad de quien anuncia el tiempo. «Los testigos, comprados, el portero, sobornado. Todo fue una mentira que construí para proteger a mi hijo de una cazafortunas como tú». Solana se llevó una mano a la garganta, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto espeso. «No», murmuró Abundio desde la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No me digas que sabías desde el principio que era inocente».
terminó Crispín con una sonrisa diabólica. Por supuesto que lo sabías. Una chica como ella, criada por una madre soltera en Vallecas, jamás habría tenido el valor de traicionar a un celestino, pero era perfecta para destruir tu futuro. ¿Por qué? La voz de Solana salió como un lamento. ¿Por qué me hiciste eso? Crispín se giró hacia ella con los ojos brillantes de malicia. Porque eras un obstáculo, declaró sin el menor rastro de remordimiento. Mi hijo estaba destinado a casarse con Esperanza Montemayor, hija del dueño de la cadena hotelera más grande de España. Un matrimonio que nos habría reportado millones, pero él estaba cegado por una aventura adolescente contigo. Era amor, rugió Abundio. La amaba. Era lujuria, replicó su padre, y estupidez. Pero funcionó, ¿no es cierto? Te alejaste de ella como era debido. Solana se apoyó contra la pared, sintiendo como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Sabías que era inocente, repitió, como si necesitara escuchar las palabras para creerlas. Sabías que jamás te traicioné, y aún así permití que mi hijo creyera que eras una puta, terminó Crispín con brutal honestidad. Sí, y volvería a hacerlo 1000 veces. El rugido que salió de la garganta de Abundio fue casi animal. Con una fuerza que sorprendió a todos, se arrancó los cables de los brazos y se incorporó ignorando el mareo y el dolor. ¡Fuera!, gritó señalando la puerta. ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Hijo! ¡No seas dramático! ¡No soy tu hijo! El grito de Abundio resonó por todo el pasillo. Un padre no destruye la felicidad de su hijo. Un padre no tortura a una inocente durante 7 años. Se giró hacia Solana, con los ojos inyectados en sangre. Solana, por favor, suplicó. Ahora sabes la verdad. Nunca dudé de ti por malicia. Dudé porque eras un cobarde, susurró ella, y esas palabras cortaron más profundo que cualquier grito. Sí, admitió él, derrumbándose. Era un cobarde que creyó a su padre antes que a la mujer que amaba. Un estúpido que destruyó lo único bueno que tenía en la vida. Crispín se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar una última puñalada. Si crees que va a ser diferente esta vez, te equivocas, le dijo a Solana. Él sigue siendo el mismo niño asustado de hace 7 años. Y tú sigues siendo el mismo monstruo, replicó Abundio. Pero esta vez no tienes poder sobre mí. Esta vez prefiero morir antes que perderte de nuevo. Cuando Crispín se marchó, el silencio que quedó fue ensordecedor. Solana lo miró desde el otro lado de la habitación, con lágrimas corriendo por sus mejillas. 7 años, susurró. 7 años creyendo que no fui suficiente para ti. Y sin decir otra palabra, salió de la habitación, dejando a Abundio llamando su nombre en la oscuridad. Solana no recordaba cómo había llegado al tejado del hospital. Sus pies la habían llevado allí de forma automática, subiendo 6 pisos por las escaleras de emergencia, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Ahí arriba, entre las antenas y los conductos de ventilación, Madrid se extendía bajo el cielo gris del amanecer como una promesa rota. Se dejó caer sobre el suelo de cemento frío, abrazándose las rodillas, y por primera vez en 7 años se permitió llorar de verdad, no el llanto silencioso y controlado que se había permitido algunas noches solitarias. Esto era diferente, sollozos que le desgarraban el pecho, gemidos de dolor que brotaban desde un lugar tan profundo que había olvidado que existía. 7 años, murmuró entre lágrimas, 7 años odiándome a mí misma, porque esa era la verdad que más dolía. Durante todo este tiempo, una parte de ella había creído que tal vez sí había hecho algo mal, tal vez había enviado señales equivocadas a Evaristo, tal vez no había sido suficientemente buena, suficientemente pura, suficientemente digna del amor de Abundio Celestino. Estúpida, se susurró a sí misma. Estúpida, estúpida, estúpida. El viento de octubre le cortaba la cara, pero el frío exterior no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Había construido su vida entera alrededor de esa herida, su soledad, su trabajo obsesivo, su incapacidad para confiar en ningún hombre. Todo había sido construido sobre una mentira. Cuando finalmente regresó a la planta, Carmen la estaba esperando con una expresión preocupada. Te he estado buscando por todas partes, dijo. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Todo el pasillo oyó los gritos. Nada, murmuró Solana, dirigiéndose directamente a su taquilla. Solo que descubrí que los últimos 7 años de mi vida
han sido una mentira. Carmen la siguió. ¿Qué quieres decir? Solana se quedó inmóvil con la puerta del armario abierta. Allí, colgando de un gancho, había una rosa blanca. No había tarjeta, no había nombre, pero ella sabía exactamente de quién venía. Las rosas blancas habían sido su flor favorita cuando tenían 20 años. Se las regalaba cada viernes, sin falta, durante los 3 años que habían estado juntos. «Maldito sea», susurró, tomando la flor con manos temblorosas. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen. Solana no respondió. Con movimientos mecánicos, arrojó la rosa al cubo de basura y cerró el armario de golpe. Pero cuando llegó a casa esa mañana, había otra esperándola en la entrada de su edificio, y otra al día siguiente, y otra. Durante una semana completa, Abundio llenó su mundo con rosas blancas. Las encontraba en su taquilla, en su mesa de trabajo, incluso una flotando en el lavabo del baño de enfermeras. No sabía cómo se las arreglaba para colocarlas ahí, pero aparecían como fantasmas perfumados que la perseguían por el hospital. «Está enfermo», le dijo a Carmen el 5.º día. «Literalmente enfermo. Debería estar en reposo». «Entonces habla con él», sugirió su compañera. «Dile que pare». Pero Solana no podía. Cada vez que se acercaba a la habitación 308, sus piernas se convertían en gelatina. Carmen había tenido que asumir los cuidados de Abundio, y según los informes médicos, él se negaba a comer adecuadamente y pedía por ella constantemente. «Dice que no tiene sentido curarse si tú no vas a perdonarlo», le informó Carmen. «Ha perdido 3 kilos esta semana». «No es mi problema», replicó Solana. Pero incluso ella pudo oír lo falso que sonaba. El 8.º día, en lugar de una rosa, encontró una carta. Estaba escrita en esa letra que conocía tan bien, con esos trazos firmes, pero ligeramente inclinados hacia la derecha, que había visto miles de veces en notas de amor durante su juventud. «Solana, sé que no tienes ninguna razón para leer esto, pero necesito que sepas algunas cosas. Cuando mi padre me enseñó esas fotos falsas, no dudé de ti por malicia. Dudé porque era un niño estúpido de 24 años que nunca había tenido que enfrentarse a la maldad real. Mi padre era mi héroe, la única familia que me quedaba después de que muriera mi madre. Cuando me dijo que me habías traicionado, mi mundo se desplomó. Pero eso no justifica nada. Debería haberte confrontado directamente. Debería haber confiado en los 3 años que habíamos compartido, en todas las noches que te quedaste despierta cuidándome cuando estuve enfermo, en todas las veces que me dijiste que me amabas. Debería haber sabido que una mujer capaz de amar como tú amas jamás habría sido capaz de traicionarme. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que el hombre que te abandonó murió en ese accidente de coche. El hombre que despertó en esa cama solo quiere pasar el resto de su vida compensándote por cada lágrima que derramaste por mi culpa. Siempre tuyo, aunque no me quieras, Abundio. Solana leyó la carta 3 veces antes de darse cuenta de que estaba llorando de nuevo. «Maldito seas», susurró al papel. «Maldito seas, por hacerme sentir esto otra vez». Esa noche, por primera vez en una semana, se acercó a la habitación 308. Se quedó en la puerta, observándolo desde la distancia. Había perdido peso, eso era evidente. Sus mejillas estaban más hundidas, y tenía ojeras profundas bajo los ojos, pero seguía siendo hermoso, seguía siendo el hombre del que se había enamorado cuando era apenas una niña. Como si hubiera sentido su presencia, Abundio abrió los ojos y la miró directamente. «Solana», murmuró, incorporándose inmediatamente. «¿Has venido?» Ella no se movió del umbral. «Carmen dice que no estás comiendo», dijo con voz profesional. «No tengo hambre», respondió él. «Sano desde que te fuiste». «Eso es una estupidez», replicó ella, pero su voz se quebró ligeramente. «Podrías morir». «Ya estoy muerto», murmuró él. «He estado muerto durante 7 años. Solo no me había dado cuenta». Solana apretó los puños. «No puedes hacer eso», susurró. «No puedes chantajearme emocionalmente para que te perdone». «No es chantaje», dijo él con una sonrisa triste. «Es la verdad. Sin ti, esto no es vida. Es solo existir». Ella dio un paso hacia la habitación, después se detuvo. «Leí tu carta», admitió. Los ojos de él se iluminaron como si hubiera encendido una hoguera en la oscuridad.
Y Solana lo miró durante un largo momento, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Y nada, mintió. Las palabras bonitas no borran 7 años de dolor. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, él pudo ver algo que ella no sabía que estaba mostrando. Sus hombros temblaban y una de sus manos se aferraba al marco de la puerta como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. Por primera vez en una semana, Abundio sonrió de verdad. El sobre apareció en su taquilla el lunes por la mañana, junto con una rosa blanca y algo que hizo que el corazón de Solana se detuviera por completo. Una fotografía, era de ellos dos, tomada en el retiro una tarde de primavera de hace 8 años. Abundio tenía 23 años y llevaba esa camisa azul que ella le había regalado por su cumpleaños. Solana, con apenas 21 años, reía con la cabeza echada hacia atrás mientras él la besaba en la mejilla. Detrás de ellos, los almendros estaban en flor. No, susurró, dejando caer la foto como si quemara. Carmen se acercó y la recogió. «Dios mío, qué jóvenes erais», murmuró. «¿Cuántos años teníais aquí?» «No importa», replicó Solana arrancándole la fotografía de las manos. «Es el pasado». Pero sus dedos temblaron al tocar la imagen y Carmen no se dejó engañar. «¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de esta foto?», preguntó su compañera. «¿Cómo te mira él? Como si fueras lo único que existe en el mundo». «Era joven», murmuró Solana. «Los jóvenes creen en cuentos de hadas». «¿Y ahora?». Solana no respondió. Guardó la foto en el bolsillo de su uniforme y se dirigió hacia sus rondas matutinas, pero evitó cuidadosamente pasar por la habitación 308. No podía evitarlo para siempre. A media mañana, el doctor Herrera la interceptó en el pasillo. «Necesito que revises al paciente Vega», le dijo. «Carmen está ocupada con la nueva admisión y él se niega a cooperar con las enfermeras de relevo». «¿Se niega cómo?», preguntó Solana, aunque ya intuía la respuesta. «No come, no toma los medicamentos, no permite que le cambien los vendajes. Dice que solo lo hará si tú estás presente». Solana cerró los ojos. «Eso es chantaje emocional. Eso es un paciente que se está poniendo en peligro», replicó el doctor. «Su recuperación cerebral está siendo excelente, pero si no coopera con el tratamiento postraumático, podría tener secuelas permanentes». Solana sabía que no tenía elección. Cuando entró en la habitación 308, Abundio estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Había perdido más peso y su perfil se veía más angular, más definido, pero cuando la oyó entrar, se giró con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Sabía que vendrías», murmuró. «Ta vengo porque es mi trabajo», replicó ella con frialdad profesional. «El doctor dice que no estás colaborando con tu tratamiento». «Es cierto», admitió él sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. «¿Por qué?», exigió Solana, acercándose a la cama para revisar su historial. «¿Quieres tener daño cerebral permanente?». «Quiero hablar contigo», respondió él simplemente. «Y me parece que esta es la única forma». Solana empezó a revisar sus signos vitales, manteniéndose profesional, pero podía sentir los ojos de él, siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿Recibiste la foto?», preguntó él después de unos minutos de silencio. «Sí», admitió ella a regañadientes. «¿Te acuerdas de ese día?». Solana se detuvo, con el estetoscopio a medio camino hacia su pecho. Por supuesto que se acordaba. Había sido el día que él le había dicho por primera vez que la amaba. «No», mintió. «Yo sí», murmuró él. «Habías tenido un examen terrible en la facultad de enfermería. Llegaste a casa llorando, diciendo que ibas a dejarlo todo, que no servías para esto». A pesar de sí misma, Solana sintió cómo la memoria se despertaba. Había sido su segundo año de carrera, y el profesor Mendoza la había humillado delante de toda la clase. «Te llevé al retiro para distraerte», continuó Abundio. «Compramos helado aunque era marzo y hacía frío. Te dije que eras la mujer más inteligente y hermosa que conocía, y que cualquier hospital sería afortunado de tenerte». «Para», susurró Solana. «Fue ese día cuando me di cuenta de que te amaba», siguió él, ignorando su protesta. «No solo me gustabas, no solo te deseaba, te amaba de esa forma que cambia toda tu vida, que hace que no puedas imaginar un futuro sin esa persona». Las manos de Solana temblaron mientras tomaba su presión arterial. «¿Sabes lo que más me mata?», murmuró él. «Que durante 7 años he soñado con volver a verte,
pero nunca imaginé que sería así, que te encontraría convertida en la enfermera extraordinaria que yo sabía que serías, pero con los ojos muertos por mi culpa. Mis ojos no están muertos, replicó ella automáticamente. ¿No?, la desafió él. Mírame, Solana, mírame a los ojos y dime que sigues siendo la misma mujer que se reía en esa foto. Ella levantó la vista y por un momento sus miradas se encontraron directamente. En los ojos marrones de él había tanto dolor, tanta súplica, tanto amor, que Solana sintió como si le hubieran arrancado una venda de una herida que aún sangraba. No soy la misma, admitió con voz quebrada. Esa mujer murió el día que me dejaste esperando en el altar. Entonces, déjame devolverla a la vida, suplicó él. Ya déjame pasar el resto de mis días demostrándote que el amor que sentía por ti no era mentira. Solana terminó de tomar sus signos vitales y se dirigió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. Solana, ella se giró a medias. Nunca dejé de amarte, murmuró él. Ni un solo día en 7 años. Incluso cuando creía que me habías traicionado, seguía amándote. Incluso cuando me odiaba por amarte, no podía parar. Eso no cambia nada, susurró ella. ¿No?, preguntó él. Entonces, ¿por qué sigues llevando la foto en el bolsillo? Solana se quedó helada. No se había dado cuenta de que lo había notado. Come, le ordenó sin girarse. Toma tus medicamentos y deja de usar tu salud para chantajearme. ¿Volverás mañana?, preguntó él. Solana no respondió, pero tampoco dijo que no, y cuando salió de la habitación, no tiró la fotografía a la basura. La guardó en su taquilla, junto con la carta que había leído 17 veces desde que la recibió. Era medianoche cuando Solana encontró a Abundio despierto, mirando el techo con los ojos perdidos en algún lugar que ella no podía ver. ¿Por qué no duermes?, le preguntó, entrando silenciosamente en la habitación 308 para su ronda nocturna. Él se giró hacia ella, y bajo la luz tenue de la lámpara de noche, su rostro se veía más vulnerable de lo que ella lo había visto nunca. Pesadillas, admitió, siempre las mismas. Estoy corriendo hacia la iglesia, pero no importa qué tan rápido corra, nunca llego a tiempo. Te veo ahí esperándome en ese vestido blanco que te quedaba tan hermoso, y cuando estás a punto de darte la vuelta e irte para siempre, me despierto. Solana se acercó para revisar su monitor cardíaco, intentando mantener la distancia profesional, pero algo en su voz la detuvo. ¿Cómo sabes que llevaba un vestido blanco?, preguntó sin pensar. Porque lo elegimos juntos, murmuró él. ¿No te acuerdas? Fuimos a 5 tiendas diferentes. Tú decías que todos te hacían parecer un merengue, hasta que encontramos ese vestido sencillo en la boutique de la calle Serrano. Te quedaba perfecto. La memoria golpeó a Solana como una bofetada. Sí se acordaba. Había sido uno de los días más felices de su vida, probándose vestidos mientras él la esperaba afuera, nervioso como un adolescente. Era de seda, continuó Abundio, con los ojos cerrados como si estuviera viendo la escena, con pequeños botones de perla en la espalda. Te quedaste de pie frente al espejo durante 10 minutos, simplemente sonriendo. «Para», susurró Solana, sintiendo cómo las defensas que había construido tan cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. «¿Sabes lo que dijiste cuando te lo probaste?», siguió él, abriendo los ojos para mirarla directamente. «Dijiste, este es el vestido en el que me voy a casar con el amor de mi vida». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Solana antes de que pudiera detenerlas. «Eras muy cruel», murmuró. «Incluso sin saberlo, eras muy cruel». «Lo sé», admitió él, «pero necesito que sepas que no fue indiferencia, no fue frialdad, fue miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó ella, acercándose involuntariamente a la cama. «Miedo de no ser suficiente para ti», confesó Abundio. «¿Crees que no me daba cuenta de cómo te miraba la gente cuando íbamos juntos? Una chica preciosa, inteligente, trabajadora, que se había ganado una beca para estudiar enfermería. Y yo era solo el hijo mimado de un hombre rico». Solana se quedó inmóvil. Esa nunca había sido su percepción de él. «Tú no eras eso», murmuró casi sin darse cuenta. «¿No?», preguntó él con una sonrisa amarga. «¿Qué era entonces?». Solana se sentó en la silla junto a su cama, algo que había jurado no volver a hacer. «Eras el hombre más generoso que conocía», admitió con voz quebrada. «Pagabas las cenas de mis compañeras de clase
cuando salíamos porque sabías que no tenían dinero. Te quedabas despierto ayudándome a estudiar, aunque tuvieras trabajo al día siguiente. Una vez, cuando mi madre se puso enferma, apareciste con los mejores médicos de Madrid sin que yo te pidiera nada. Eso no era generosidad, murmuró él. Era amor desesperado. ¿Por qué desesperado? Abundio la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente si decir la verdad. Porque sabía que algún día te darías cuenta de que merecías algo mejor que yo, confesó finalmente. Soy alguien que hubiera luchado por lo que tenía, alguien que te entendiera realmente, no un niño rico que había tenido todo servido en bandeja de plata. Solana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿En serio creías eso?, susurró. Lo creía tanto que cuando mi padre me enseñó esas fotos falsas, una parte de mí las creyó inmediatamente, admitió él con lágrimas corriendo por sus mejillas. No porque pensara que eras una mentirosa, sino porque pensé que finalmente habías encontrado a alguien que te merecía más que yo. Dios mío, murmuró Solana, llevándose las manos a la cara. Todos estos años pensé que me habías abandonado porque no era suficiente para ti, y tú pensabas lo contrario. Éramos dos idiotas enamorados, murmuró él. Pero yo fui el idiota que lo arruinó todo. Solana se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que él había dicho. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Sabes lo que más me dolió?, preguntó. No fue que me abandonaras, fue que no confiaras en mí lo suficiente como para preguntarme directamente. 3 años juntos, y no tuviste la decencia de mirarme a los ojos y preguntarme si te había sido infiel. Tienes razón, admitió él. Tú si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpió ella, poniéndose de pie bruscamente. No puedes volver atrás y preguntarme, no puedes volver atrás y confiar en mí, no puedes volver atrás y elegirme a mí en lugar de las mentiras de tu padre. No, murmuró él, pero puedo pasar el resto de mi vida demostrándote que he aprendido, que ahora sé que el amor real significa confiar incluso cuando duele, significa elegir a la persona que amas, incluso cuando el mundo entero te dice que te equivocas. Solana se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó sin girarse. ¿Y si ya no soy capaz de confiar en nadie? Entonces me quedaré aquí hasta que lo seas, respondió él con una certeza que la atravesó como una flecha. Aunque me tome el resto de mi vida. Solana salió de la habitación sin decir otra palabra, pero por primera vez en una semana no cerró la puerta completamente. La dejó entreabierta, como si una parte de ella quisiera poder escuchar si él la llamaba. Y en la oscuridad del pasillo, se permitió admitir por primera vez lo que había estado negando durante días. Una parte de ella, la parte que había amado a Abundio Celestino con toda su alma de los 18 a los 21 años, seguía enamorada de él, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Solana no había planeado quedarse tanto tiempo en la habitación 308. Había entrado solo para cambiar el vendaje de la herida de Abundio, un procedimiento rutinario que debería haber durado 10 minutos. Pero algo había sido diferente esa tarde. Tal vez era la forma en que la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana, creando un ambiente más cálido y menos clínico. O tal vez era que Abundio había dejado de suplicar y había empezado simplemente a hablar. Mi madre habría estado de tu lado, murmuró él mientras ella limpiaba cuidadosamente los puntos de sutura en su sien. Desde el primer día que te conoció, dijo que eras exactamente la clase de mujer que necesitaba. Solana se detuvo por un momento. Abundio casi nunca hablaba de su madre, que había muerto cuando él tenía 17 años. ¿Sí?, preguntó a pesar de sí misma. Decía que tenías fuego en los ojos pero bondad en el corazón, continuó él, con una sonrisa nostálgica, y que cualquier hombre lo bastante estúpido como para dejarte escapar se arrepentiría el resto de su vida. Tu madre era muy sabia, murmuró Solana, aplicando antiséptico con movimientos suaves. Lo era, coincidió él. Y si hubiera estado viva cuando mi padre me mintió sobre ti, nunca habría funcionado. Ella me habría abofeteado y me habría obligado a ir directa a preguntarte la verdad. Solana terminó con el vendaje, pero no se alejó inmediatamente. Sus manos se quedaron suspendidas cerca del rostro de él, como si hubiera olvidado cómo moverse. ¿Sabes qué es lo que más echo de menos de nosotros?, preguntó él en voz baja. Ella negó con la cabeza,
aunque una parte de ella temía la respuesta. Los domingos por la mañana, murmuró él, cuando nos quedábamos en la cama hasta tarde, leyendo el periódico y compartiendo café, tú siempre robabas las páginas de cultura, y yo fingía estar molesto, pero en realidad me encantaba verte tan concentrada leyendo las reseñas de libros que querías comprar. La imagen era tan vivida, tan dolorosamente familiar, que Solana sintió como si alguien hubiera presionado una herida abierta. «Para», susurró. «¿Por qué?», preguntó él. «¿Porque duele recordar o porque duele saber que podríamos haber tenido miles de mañanas así?» Solana finalmente se alejó, pero no lo suficiente. Se quedó de pie junto a la cama, con las manos temblorosas. «Porque no sirve de nada», murmuró. «El pasado es el pasado». «¿Y el futuro?», preguntó él, incorporándose lentamente hasta quedar sentado en la cama. «¿El futuro también está perdido?». Ella lo miró, y por primera vez en 2 semanas, no apartó la vista inmediatamente. Había algo diferente en él, una quietud, una paciencia que no había tenido cuando eran jóvenes, como si los 7 años de sufrimiento lo hubieran cambiado de una forma fundamental. «No lo sé», admitió con honestidad brutal. «¿Puedo decirte algo?», preguntó él. Solana asintió, aunque no estaba segura de querer escucharlo. «Estos días contigo, incluso con todo el dolor, incluso con tu frialdad, han sido los mejores días que he tenido en 7 años», confesó. «Solo porque estás aquí, solo porque puedo verte, escuchar tu voz, saber que estás bien». «Abundio». «No», la interrumpió suavemente. «Déjame terminar. No estoy pidiendo nada. No estoy exigiendo perdón ni segundas oportunidades. Solo estoy agradecido. Agradecido por cada minuto que has pasado en esta habitación, por cada palabra que me has dirigido, incluso las crueles». Solana sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «¿Por qué haces esto?», susurró. «¿Por qué me haces sentir...?» «¿Qué?», preguntó él con gentileza. «Como si pudiera volver a confiar», admitió ella, y las palabras salieron como una confesión arrancada. Abundio cerró los ojos por un momento, como si esas palabras fueran un regalo demasiado precioso para mirarlo directamente. «Porque mereces confiar», murmuró. «Mereces amar y ser amada sin miedo. Y si no puedo ser yo quien te dé eso, al menos quiero ser yo quien te ayude a recordar que lo mereces». Fue entonces cuando Solana hizo algo que no había planeado, algo que iba contra todos los muros que había construido. Se acercó un paso más a la cama. «¿Sabes lo que más me asusta?», susurró. «Dímelo», murmuró él. «Que una parte de mí nunca dejó de amarte», confesó con voz quebrada. «Y es que esa parte está ganando la batalla contra mi sentido común». Los ojos de Abundio se llenaron de lágrimas. «Solana». Ella se acercó aún más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar su rostro si quisiera. «Durante 7 años me dije que te odiaba», nos susurró, «pero no era odio, era amor que no sabía dónde ir». Abundio levantó lentamente una mano hacia su mejilla, y por primera vez en una década, Solana no se apartó. Cuando sus dedos rozaron su piel, ambos se estremecieron como si hubiera pasado una corriente eléctrica entre ellos. «Te amo», murmuró él. «Nunca dejé de amarte, ni por un segundo». Solana cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor de su mano contra su rostro. «Yo también», susurró tan bajo que él apenas pudo oírla. «Dios me ayude, pero yo también». Se inclinó hacia él, y por un momento infinito, sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Sus respiraciones se mezclaron, sus corazones latieron al unísono, y el mundo entero se redujo a ese espacio diminuto entre sus labios. Pero entonces, como un rayo en cielo despejado, la puerta se abrió de golpe. «Enfermera Encarnación», llamó el doctor Herrera. «Necesito que...». «Oh». Se detuvo en seco al ver la escena. Solana inclinada sobre Abundio, sus rostros casi tocándose, las manos de él acariciando su mejilla. Solana se apartó como si hubiera sido quemada, con el rostro completamente rojo. «Doctor Herrera», murmuró, intentando recuperar la compostura profesional. Estaba revisando la herida del señor Vega. El doctor los miró a ambos con una expresión que mezcla sorpresa y algo que parecía comprensión. «Por supuesto», murmuró. «Cuando termines, necesito verte en mi oficina». Salió sin decir otra palabra, dejando a Solana y Abundio en un silencio cargado de electricidad y terror. «Solana», murmuró él,
No dejes que esto... Pero ella ya estaba corriendo hacia la puerta, huyendo de él, de sí misma y de la verdad que acababa de admitir en voz alta. Por primera vez en una semana, cerró la puerta completamente tras ella. La oficina del doctor Herrera olía a café frío y desinfectante cuando Solana entró con las manos temblando. «Siéntate», le dijo él, sin levantar la vista de unos papeles que revisaba con fingida concentración. Solana se sentó en la silla frente a su escritorio, con la espalda recta y las manos cuidadosamente colocadas sobre su regazo. Durante los 10 minutos que había tardado en llegar hasta allí, había logrado recuperar su máscara profesional, pero por dentro se sentía como un edificio a punto de colapsar. «¿Cuánto tiempo llevas involucrada emocionalmente con el paciente Vega?», preguntó el doctor Herrera sin rodeos. «No estoy involucrada emocionalmente», respondió Solana automáticamente. El doctor levantó la vista y la miró con esa expresión paternal que había perfeccionado después de 30 años, dirigiendo la unidad. «Solana», murmuró con suavidad, «en los 7 años que llevas trabajando aquí, jamás te había visto perder la compostura profesional. Jamás. Eres la enfermera más disciplinada que tenemos». Solana no respondió, pero pudo sentir cómo sus defensas comenzaban a desmoronarse. «¿Quién es realmente?», preguntó el doctor. «Porque es obvio que no es un desconocido para ti». Durante un momento que se sintió eterno, Solana consideró mentir. Podría inventar cualquier historia, negar todo, mantener sus secretos enterrados donde habían estado durante 7 años. Pero estaba cansada, estaba tan cansada de cargar sola con tanto dolor. «Es mi ex prometido», admitió con voz quebrada. «Me abandonó en el altar hace 7 años». El doctor Herrera se recostó en su silla, procesando la información. «Dios mío», murmuró, «¿y no lo reconociste cuando llegó? Tenía el rostro muy magullado, barba, un apellido diferente», explicó Solana. «Solo me di cuenta cuando despertó del coma. Por eso has estado evitándolo estas semanas». «He estado intentando ser profesional», corrigió ella. «Lo que acabo de ver no parecía muy profesional», observó el doctor con gentileza. Solana se llevó las manos a la cara. «Lo sé, ha sido complicado». «Imagino que sí», murmuró él. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Solana. «Él dice que todo fue un malentendido, que su padre le mintió sobre mí, pero da igual lo que haya pasado. No puedo volver a ser esa persona que confía ciegamente». El doctor Herrera la estudió durante un largo momento. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa de esta situación?», le preguntó finalmente. Solana negó con la cabeza. «Sé que durante 7 años te he visto construir muros alrededor de tu corazón. Eres brillante en tu trabajo, pero vives como si el mundo fuera un lugar peligroso del que hay que protegerse. Y ahora aparece este hombre, y por primera vez en años veo algo de vida real en tus ojos. ¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Solana. «Que tal vez el problema no es si puedes perdonarlo a él», dijo el doctor. «Tal vez el problema es si puedes perdonarte a ti misma por seguir amándolo». Las palabras golpearon a Solana como una bofetada. Salió de la oficina sin responder, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todo el hospital podía oírlo. Cuando llegó a su casa esa noche, encontró algo que la detuvo en seco: una caja de cartón en la puerta de su apartamento. Dentro había todas las cartas que ella le había escrito durante los 3 años que habían estado juntos. Cartas que él había guardado todos estos años, incluso después de creer que lo había traicionado. En la parte superior de la pila había una nota: «Las he leído 1000 veces en estos 7 años. Cada palabra que escribiste sobre nuestro futuro, sobre los hijos que queríamos tener, sobre la casa que íbamos a comprar en las afueras de Madrid. He vivido atormentado sabiendo que todo eso se perdió por mi cobardía. Pero ya no quiero vivir en el pasado, Solana. Quiero construir un futuro real contigo, no alimentarme de recuerdos. Si decides que no puedes perdonarme, te prometo que desapareceré de tu vida para siempre. Cambiaré de ciudad, de nombre si es necesario. Pero si hay una pequeña posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo, mañana me dan el alta médica. Si quieres hablar, estaré en el banco del retiro, donde nos sentábamos cuando éramos jóvenes. Estaré allí desde las 5 de la tarde hasta que anochezca. Si no vienes, entenderé que tu respuesta es no, y jamás volveré a molestarte. Con todo mi amor, Abundiosei». Solana se quedó inmóvil en medio de su pequeño apartamento, rodeada de cartas que eran testimonios de un amor
que una vez había sido puro e inocente. Tomó una al azar y la abrió. Estaba escrita con su letra de los 19 años, llena de corazones dibujados en los márgenes. Mi amor, hoy soñé que estábamos en nuestra casa, con nuestros hijos corriendo por el jardín. Tú estabas leyendo el periódico en el porche y yo preparaba limonada. Era tan real que cuando desperté por un momento pensé que ya vivíamos ahí. No puedo esperar a que ese sueño se haga realidad. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta que había escrito con tanto amor y esperanza. Esa chica que había escrito esas cartas había creído en los finales felices. Había creído que el amor lo conquistaba todo, que las promesas se cumplían, que los hombres que decían para siempre lo decían en serio. ¿Quedaba algo de esa chica en ella? Se quedó despierta toda la noche, leyendo cada carta, recordando cada momento, cada promesa, cada sueño que habían compartido. Y cuando amaneció, todavía no sabía qué hacer, pero por primera vez en 7 años, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, algunos sueños merecían una segunda oportunidad, aunque te destruyeran la primera vez. Eran las 5:30 de la tarde cuando Solana llegó al retiro. Había tomado la decisión en el último momento, después de pasar todo el día caminando por Madrid como una sonámbula, con las cartas de amor en su bolso y el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Lo vio antes de que él la viera a ella. Abundio estaba sentado en su banco de siempre, el mismo donde se habían sentado cientos de veces cuando eran jóvenes. Llevaba la misma chaqueta de cuero marrón que había usado durante sus años de universidad, y tenía la mirada perdida en el lago donde los patos nadaban tranquilamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Se veía más delgado, más frágil de lo que lo había visto nunca, pero también había algo diferente en él, una quietud, una paciencia que no había tenido cuando eran jóvenes, como si los 7 años de sufrimiento lo hubieran pulido hasta convertirlo en una versión más real de sí mismo. Solana se acercó lentamente, con cada paso, sintiendo como si caminara hacia el borde de un precipicio. Cuando él la vio, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio, esperanza y terror que le partió el corazón. «¿Viniste?», murmuró, poniéndose de pie. «Casi no lo hago», admitió ella, deteniéndose a unos metros de distancia. «Estuve a punto de darme la vuelta 3 veces, pero estás aquí», dijo él, y en su voz había una gratitud tan profunda que Solana sintió ganas de llorar. Se sentaron en el banco, con un espacio cuidadoso entre ellos, como 2 desconocidos que se conocían íntimamente. «Leí las cartas», dijo Solana después de un largo silencio. «Sí, todas», murmuró ella. «Cada palabra que escribí sobre nuestro futuro, sobre los sueños que teníamos». Abundio cerró los ojos. «Lo siento, sé que debió ser doloroso. ¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó ella, girándose para mirarlo directamente. «No es que me abandonaras, es que esa chica que escribió esas cartas, esa chica que creía en los finales felices, que pensaba que el amor lo conquistaba todo, esa chica murió el día de nuestra boda, Solana». «No», lo interrumpió ella, «déjame terminar. Durante 7 años me he odiado por seguir amándote. Me he odiado por no poder olvidarte, por comparar a cada hombre que conocía contigo, por seguir soñando con una vida que ya no existía». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero continuó hablando. «¿Y sabes lo que es más patético? Que una parte de mí siempre supo que si aparecías en mi puerta pidiendo perdón, yo te lo daría. Y me odiaba por eso también». Abundio se acercó un poco más en el banco. «¿Y ahora?», preguntó con voz ronca. Solana lo miró durante un largo momento, estudiando cada línea de su rostro, cada marca que los años habían dejado en él. «Ahora sé que no puedo seguir viviendo en el pasado», murmuró, «ni en el dolor de lo que perdimos, ni en la fantasía de lo que podríamos haber tenido». El corazón de Abundio se hundió. «Entiendo», murmuró. «¿Has venido a decirme adiós?». «No», dijo ella, y la palabra salió con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. «He venido a decirte que quiero intentarlo». Abundio se quedó inmóvil, como si no se atreviera a creer lo que había escuchado. «¿Qué? Quiero intentarlo», repitió Solana, con más firmeza. «Pero no podemos volver atrás. No podemos fingir que somos esas personas de 20 años que se enamoraron en la universidad. Esas personas ya no existen». «No», murmuró él, «no existen».
Si vamos a hacer esto, continuó ella, tenemos que hacerlo como somos ahora. Yo, una mujer de 29 años que ha aprendido a no confiar fácilmente. Tú, un hombre de 31 que ha aprendido el precio de la cobardía. Abundio asintió, sin apartar los ojos de los de ella. Tengo condiciones, declaró Solana. Las que quieras, murmuró él. Primera, nada de promesas grandiosas sobre el futuro. Vamos día a día, paso a paso. De acuerdo. Segunda, si en algún momento siento que no puedo hacerlo, que el dolor es demasiado, me dejas ir sin pelear. Abundio vaciló por un momento, pero asintió. Tercera, la voz de Solana se quebró ligeramente. Me prometes que nunca, nunca más volverás a dudar de mí sin preguntarme directamente. Te lo prometo, murmuró él, acercándose hasta que sus rodillas se tocaron. Con mi vida, te lo prometo. Y cuarta, susurró ella, me das tiempo para volver a aprender cómo amarte sin miedo. Abundio levantó lentamente una mano hacia su rostro, y esta vez ella no se apartó. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. No lo sé, admitió ella. Tal vez meses, tal vez años. Tengo toda la vida, murmuró él, acariciando su mejilla con una ternura que le partió el corazón. ¿En serio estamos haciendo esto?, susurró Solana. Solo si tú quieres, murmuró él. En lugar de responder con palabras, Solana hizo algo que no había hecho en 7 años. Se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso suave, tentativo, lleno de lágrimas y esperanza a partes iguales. Un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, a todo el amor que habían mantenido guardado durante años de separación. Cuando se separaron, ambos lloraban. Te amo, murmuró él contra sus labios. Y yo a ti, susurró ella. Dios me ayude, pero todavía te amo. Se quedaron sentados en el banco hasta que el sol se puso sobre Madrid, hablando de todo y de nada, construyendo puentes sobre los años perdidos. Y por primera vez en 7 años, Solana se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, algunos amores eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir incluso a las heridas más profundas. No sabía si iban a funcionar, no sabía si podrían superar todo el dolor que se habían causado, pero estaba dispuesta a intentarlo, y por ahora eso era suficiente. 2 años después, la cafetería del Hospital La Paz bullía con la actividad matutina cuando Solana entró, todavía con el uniforme blanco impecable después de su turno de noche. Abundio ya estaba allí, sentado en la mesa junto a la ventana que se había convertido en su mesa durante los últimos 18 meses. Tenía el periódico desplegado frente a él y 2 tazas de café humeante esperándola, tal como hacía cada viernes por la mañana cuando ella terminaba su turno nocturno. «Buenos días, enfermera Encarnación», murmuró él, con esa sonrisa que aún conseguía acelerar su corazón, incluso después de 2 años de viernes matutinos compartidos. «Buenos días, señor Vega», respondió ella, dejándose caer en la silla frente a él, con un suspiro de cansancio satisfecho. Había sido una noche intensa en la UCI. Habían ingresado 3 pacientes críticos y ella había pasado 12 horas corriendo entre monitores, medicamentos y familias desesperadas. Pero ahí estaba, viva, entera, y con Abundio esperándola como había prometido hacer cada viernes, hasta que ella le dijera que ya no quería verlo más. Eso había sido hacía 2 años. Ahora, la idea de un viernes sin él le parecía impensable. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó él, deslizándole la sección de cultura del periódico, exactamente como solía hacer cuando tenían 20 años. «Salvamos 3 vidas», respondió ella, tomando un sorbo del café que él había preparado exactamente como a ella le gustaba, con una cucharadita de azúcar y un chorrito de leche. «¿Cómo estuvo tu presentación?». Abundio trabajaba ahora como consultor independiente, ayudando a pequeñas empresas a desarrollar planes de negocio. Era un trabajo que había elegido conscientemente, algo que le permitía construir cosas nuevas en lugar de simplemente heredar lo que su padre había creado. «Bien», murmuró él, «conseguimos el contrato». Pero Solana pudo notar algo en su voz, una tensión sutil que había aprendido a reconocer durante estos 2 años de reconstruir su relación paso a paso. «¿Qué pasa?», preguntó. Abundio vaciló, jugando con el asa de su taza. «Sam, mi padre apareció ayer en la oficina», admitió finalmente. Solana sintió como si alguien hubiera vertido agua helada en su estómago.
Abundio no había hablado con Crispín desde aquel día horrible en el hospital, 2 años atrás. ¿Qué quería? Disculparse, murmuró Abundio con una sonrisa amarga. Aparentemente, su nueva esposa lo ha estado presionando para que arregle las cosas con su único hijo. ¿Y qué le dijiste? Abundio la miró directamente a los ojos, con esa honestidad brutal que había aprendido a practicar durante su lenta reconstrucción. Le dije que ya no era su hijo, declaró con voz firme, que había perdido ese derecho el día que decidió destruir mi felicidad por dinero. Solana sintió una oleada de orgullo y algo más: seguridad. El Abundio de los 24 años habría dudado, habría considerado darle otra oportunidad a su padre. Este Abundio, el de los 33, sabía exactamente dónde estaban sus lealtades. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Libre, respondió él sin vacilar. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Se quedaron en silencio durante unos minutos, compartiendo el periódico y el café matutino, como habían hecho cada viernes durante los últimos meses. Era una rutina pequeña, simple, pero que significaba más para ambos que cualquier gran gesto romántico, porque esto era lo que habían aprendido durante estos 2 años, que el amor real se construía en los momentos pequeños, en las tazas de café preparadas con cuidado, en las llamadas de buenas noches después de días difíciles, en la paciencia para reconstruir la confianza, pedazo por pedazo. «Solana», murmuró Abundio después de un rato. Murmuró ella, concentrada en una reseña de un libro que quería comprar. «¿Sabes qué día es hoy?». Ella levantó la vista, pensando. Viernes, 23 de octubre. Se detuvo de golpe, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto espeso. Era el día, el segundo aniversario del accidente que lo había traído de vuelta a su vida. «Hace exactamente 2 años que llegaste a mi hospital inconsciente y sangrando», murmuró ella. «Y hace exactamente 2 años que recuperé la única cosa que realmente importaba en mi vida», respondió él. Solana sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo: gratitud, amor y la extraña paz que viene de saber que a veces las cosas rotas se pueden reparar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró ella. «¿Qué? Que si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó, no estoy segura de que lo haría». Abundio la miró con sorpresa. «Éramos niños», continuó ella. «Éramos niños que jugaban a ser adultos, que creían que el amor era suficiente para todo. Pero ahora sabemos lo que cuesta realmente». «¿Y eso es bueno?», preguntó él. Solana extendió su mano sobre la mesa y él la tomó inmediatamente, entrelazando sus dedos de la forma que habían perfeccionado durante estos 2 años. «Es real», murmuró ella. «¿Sabe, después de todo lo que hemos pasado, real es mejor que perfecto». Abundio se llevó su mano a los labios y le dio un beso suave en los nudillos. «Te amo, Solana Encarnación», murmuró. «No como te amaba cuando tenía 24 años, sino como te amo ahora, sabiendo exactamente lo que significa. Y yo te amo a ti», respondió ella. «No porque seas perfecto, sino porque elegiste luchar por nosotros incluso cuando parecía imposible». Se quedaron sentados allí mientras Madrid despertaba fuera de la ventana. 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no es encontrar a alguien con quien puedas vivir, sino encontrar a alguien sin quien no puedas vivir. Y por primera vez en 7 años, cuando Solana pensó en el futuro, no sintió miedo, sintió esperanza. Porque algunas historias de amor merecen una segunda oportunidad, y algunas almas gemelas valen la pena esperar toda una vida. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así? ¿De perdonar una traición tan profunda y dar una segunda oportunidad al amor? ¿Qué aprendiste con esta historia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.